Escucha con atención, hijo de Dios. Regalar cualquiera de estas cuatro cosas es como arrojar tu bendición, tu protección y el favor de Dios al vacío con tus propias manos. Así de simple, así de peligroso. Son cosas que todos tenemos en casa, objetos que parecen completamente inofensivos, pero que según la sabiduría de la palabra de Dios, guardan un peso espiritual capaz de alterar el flujo de las bendiciones que Dios ha puesto sobre tu vida. Lo más sorprendente, y también lo más triste, es que la mayoría de los creyentes lo ha hecho alguna vez sin comprender las consecuencias espirituales de ese gesto. Porque cuando entregas uno de estos objetos, aunque sea con buena intención, aunque sea con el corazón lleno de amor, puedes estar rompiendo sin saberlo el cauce invisible por el que fluye la unción, la protección y el favor divino sobre tu hogar. Ese cauce que Dios mismo estableció para guardar tu casa, tu familia y las bendiciones que te pertenecen por pacto. Hay creyentes que creyeron estar haciendo un bien y de pronto su paz se desvaneció, su hogar cambió de atmósfera, o comenzaron a experimentar una sequía espiritual que no podían explicar. Dime algo, ¿sabes cuáles son esas cuatro cosas que nunca deberías regalar si deseas conservar la bendición de Dios y el favor que Él ha puesto sobre tu vida? Pero, ¿y si te dijera que la Biblia, ese libro que quizás tienes en tu mesa de noche o en tu sala, advierte con una claridad devastadora sobre el peligro de entregar lo sagrado a quien no debe recibirlo? Hoy vamos a abrir esa verdad juntos. Hoy vas a entender por qué hay cosas en tu hogar que Dios marcó como santas, como ungidas, como parte del pacto que Él tiene contigo, y que el momento en que las entregas sin discernimiento, abres una puerta que nunca debiste abrir. Déjame contarte algo. Había una mujer en las Escrituras cuya historia pocos conocen en profundidad, pero que cuando la entiendes de verdad, te sacude hasta los huesos. Era una mujer que vivía en una ciudad llamada Sunem, una mujer de bien, como la describe la Biblia, hospitalaria, generosa, fiel. Esta mujer notó que el profeta Eliseo pasaba con frecuencia por su ciudad y tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. Le preparó un aposento, un cuarto amueblado, con cama, mesa, silla y candelero. Le dio lo mejor de su hogar, y Dios honró ese gesto de tal manera que lo que era imposible en su vida, lo que los médicos no podían resolver, lo que el tiempo parecía haber cerrado para siempre, Dios lo abrió. Tuvo un hijo, un milagro en su vientre como recompensa por haber dado con sabiduría, con propósito, con discernimiento. Esta mujer no regaló cualquier cosa a cualquier persona. Entregó lo correcto a quien Dios había señalado. Y eso marcó la diferencia entre la bendición y el vacío. Su nombre era la Sunamita. Y su historia está en 2 Reyes capítulo 4. La lección es poderosa. No todo lo que das trae bendición. Lo que das importa. A quién se lo das importa. Y cómo lo das importa. Antes de continuar, si crees que la palabra de Dios tiene dirección para cada área de tu vida, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás cada semana contenido que fortalece tu hogar, tu fe y tu caminar con Dios. Y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Señor, dame discernimiento para dar con sabiduría y guardar lo que tú has puesto en mis manos. Escríbela. No la dejes pasar. Esa declaración tiene peso delante de Dios. Y quédate hasta el final, porque al cierre de este mensaje, haremos juntos una oración que va a cubrir tu hogar, tu familia y cada área de tu vida donde ha habido pérdida sin explicación. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación va a cambiar para siempre la manera en que ves las cosas que salen de tus manos. La primera cosa: los utensilios de cocina usados. Hay algo que necesitas entender antes de que sigamos avanzando, y es algo que la mayoría de los creyentes nunca ha escuchado en un púlpito, pero que está profundamente arraigado en la palabra de Dios. La mesa del hogar no es simplemente un mueble, no es solo el lugar donde tu familia se sienta a comer. En el lenguaje bíblico, la mesa es un altar, es un lugar de pacto, es el espacio donde Dios mismo prometió bendecir el pan y el agua de quienes le sirven con fidelidad. Y los utensilios que rodean esa mesa, las ollas, los platos, las tazas, las cucharas que han servido el alimento de tu familia durante años, no son objetos neutros.
Son portadores de la historia espiritual de tu hogar. Escucha esto con atención porque es más profundo de lo que parece. En Éxodo capítulo 25, cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones para construir el tabernáculo, fue extraordinariamente específico con cada utensilio que debía usarse en el lugar santo. Los platos, las copas, los tazones, las jarras, todo tenía un propósito, todo tenía un peso espiritual. Dios no improvisó con los utensilios del altar, y no lo hizo porque entendía algo que nosotros hemos olvidado, que los objetos que participan en el acto de nutrir y de consagrar llevan sobre sí una marca invisible, una historia, un peso que va más allá de lo material. Ahora piensa en tu cocina. Piensa en esa olla que usaste el día que tu familia celebró el cumpleaños de tu hijo. Esa taza de la que bebiste mientras orabas en las madrugadas más difíciles de tu vida. Ese plato en el que serviste la comida el día que diste gracias a Dios por una victoria que nadie más veía venir. Esos objetos han estado presentes en los momentos más íntimos de tu hogar. Han sido testigos silenciosos de tus lágrimas, de tus risas, de tus oraciones y de tus milagros. Y llevan sobre ellos algo que no se puede ver pero sí se puede sentir, la atmósfera espiritual de tu familia. Cuando tú agarras una olla vieja o un juego de platos que ya no usas y los regalas a alguien sin pensarlo dos veces, sin discernimiento, sin oración, sin conciencia de lo que estás haciendo, puedes estar haciendo algo que la Biblia describe con una seriedad que nos debería detener en seco. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:6, y es el versículo que sostiene todo lo que vamos a hablar hoy. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No todo lo que es sagrado para ti puede ser entregado a cualquiera. Y hay cosas en tu hogar que Dios santificó con su presencia, con sus milagros, con su fidelidad sobre tu familia, que no deberían salir de tus manos sin el más profundo discernimiento. Ahora bien, quiero ser claro en algo porque no quiero que malentiendas el mensaje. No te estoy diciendo que nunca puedas ayudar a otros con cosas de tu hogar. La generosidad es un mandato bíblico. Dios ama al dador alegre. Pero hay una diferencia enorme entre dar con discernimiento y dar sin conciencia, entre dar lo que Dios te indica dar y dar por costumbre, por presión social, por no saber decir que no, o por no entender el peso espiritual de lo que sale de tus manos. Piensa en lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Dios les proveyó el maná, ese pan celestial que caía cada mañana con una fidelidad sobrenatural. Y les dio instrucciones específicas sobre cómo manejarlo. No debían guardar más de lo necesario. No debían dejarlo para el día siguiente, excepto el día antes del sábado. Cuando algunos desobedecieron y trataron de almacenar el maná fuera de las instrucciones de Dios, se llenó de gusanos y hedió. Éxodo 16:20. Los objetos que Dios consagra para tu provisión tienen instrucciones, tienen un orden, y cuando ese orden se viola, las consecuencias son reales. Lo mismo pasa en tu hogar. Los utensilios de tu cocina son parte de la provisión que Dios estableció para tu familia. Son instrumentos de su fidelidad cotidiana. Y cuando los sacas de ese contexto sin discernimiento, cuando los regalas a personas que quizás no tienen ninguna relación con Dios, personas cuyo hogar está lleno de conflicto, de amargura, de prácticas que van en contra de los principios del reino, puedes estar abriendo una puerta de intercambio espiritual que no esperabas. Déjame decirte lo que he visto una y otra vez en el ministerio. Familias que de repente comienzan a experimentar una escasez inexplicable. La despensa que antes rendía ahora no alcanza. Los ingresos que antes eran suficientes ahora parecen evaporarse. Y cuando se ora por esas situaciones, cuando el Espíritu Santo comienza a revelar las puertas abiertas, muchas veces aparecen gestos aparentemente inocentes. Cosas que salieron del hogar sin discernimiento, objetos que fueron entregados sin oración. Y no te digo esto para llenarte de miedo, te lo digo para llenarte de sabiduría, porque la solución siempre está en la palabra de Dios. ¿Qué haces entonces si ya regalaste utensilios de tu cocina y sientes que algo cambió en tu hogar? Lo primero es no entrar en pánico. El Dios que estableció el pacto contigo es más grande que cualquier puerta que se haya abierto por ignorancia. Nuestros errores no cancelan su gracia, pero sí necesitas actuar.
Necesitas llevar ese asunto delante de Dios en oración. Necesitas declarar sobre tu hogar y sobre tu mesa las promesas que Él mismo estableció en su palabra. Deuteronomio 28:5 dice: Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Esa es la promesa de Dios sobre los utensilios de tu provisión. Reclámala. Declárala sobre tu cocina, sobre tu mesa, sobre cada objeto que participa en la alimentación de tu familia. Y si todavía tienes en tu hogar utensilios que sabes que llevan una historia espiritual complicada, que vinieron de hogares con conflicto, con prácticas incorrectas, con maldición declarada, ora sobre ellos. Conságralos al Señor. O deshazte de ellos con discernimiento, no regalándolos a cualquiera, sino eliminándolos definitivamente del ciclo. Porque lo que entra a tu hogar también tiene el poder de alterar su atmósfera. Y lo que sale de él también. Esto que acabas de escuchar es solo el comienzo. Porque lo que viene ahora es algo que muy pocos creyentes conectan con el mundo espiritual, pero que cuando lo entiendes, nunca más vas a ver tu hogar de la misma manera. Quédate. Lo que sigue es más profundo todavía. Chilalwa. La segunda cosa, los objetos rotos o dañados. Hay algo más que debes saber, y es algo que la Iglesia pocas veces enseña con la claridad que merece. Los objetos rotos tienen un lenguaje espiritual. No es superstición, no es misticismo, es Biblia. Y cuando empiezas a entenderlo, comienzas a ver tu hogar con ojos completamente distintos. Cuando algo se rompe en las Escrituras, rara vez es un accidente sin significado. La ruptura en el mundo natural casi siempre refleja o anticipa algo en el mundo espiritual. Jeremías fue enviado por Dios a la casa del alfarero, en Jeremías capítulo 18, y allí vio cómo el alfarero deshacía el vaso que se había dañado en sus manos para rehacerlo de nuevo. La vasija rota no fue desechada por capricho, fue rehecha según el propósito del alfarero. Pero también está la otra cara de esa moneda. En Jeremías 19, Dios le ordenó al profeta que tomara una vasija de barro y la quebrara delante del pueblo como señal de juicio. La ruptura fue una declaración. Fue un mensaje, fue una advertencia de lo que ocurriría si el pueblo no cambiaba su camino. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Los objetos rotos hablan, y lo que dicen no siempre es agradable. Ahora bien, aquí está el punto que necesitas escuchar con toda la atención de tu corazón. Cuando tú tomas un objeto roto, dañado, quebrado, y lo regalas a alguien, ¿qué estás enviando con él? Estás enviando la imagen de algo incompleto, algo que perdió su integridad, algo que ya no puede cumplir su función en plenitud. Y en el plano espiritual, ese mensaje viaja con el objeto. Pienso en la historia de Sansón, ese hombre extraordinario sobre quien el Espíritu de Dios se movía con un poder que no tenía explicación natural. Jueces capítulo 16. Nos muestra el momento en que Sansón, por no guardar lo que era sagrado en su vida, por entregar lo que Dios le había dado como señal de pacto, quedó reducido a un hombre roto. Sus ojos fueron sacados. Sus fuerzas se evaporaron. El hombre que antes hacía temblar a los ejércitos enemigos terminó moliendo en la cárcel como un esclavo. Y todo comenzó cuando entregó lo que no debía entregar. Cuando permitió que algo sagrado saliera de sus manos hacia alguien que no tenía ninguna intención de honrarlo. Ahora conecta eso con tu hogar. Los objetos rotos que guardas en tu casa o que regalas sin conciencia son más que basura acumulada o gestos de aparente generosidad. Son declaraciones silenciosas sobre el estado espiritual de tu hogar. Un reloj detenido en tu sala no es solo un reloj que necesita pila. En el lenguaje bíblico del tiempo y los tiempos, un reloj detenido puede ser la imagen de una familia cuyo avance está paralizado. Un espejo con grietas no es solo un espejo viejo. Es la imagen de una identidad fragmentada, de una familia que ha perdido la claridad sobre quién es en Dios. Una lámpara que ya no enciende no es solo un problema eléctrico. Es la imagen de un hogar donde la luz de la palabra de Dios ha dejado de brillar con la intensidad que debería. Y cuando tomas cualquiera de esas cosas y las pones en manos de otra persona sin discernimiento, sin oración, sin conciencia, estás enviando esa declaración hacia la vida de alguien más. Puedes estar cargando el hogar de otro con el peso que tu propio hogar necesitaba soltar. Y eso, hermano, eso, hermana, eso no es generosidad.
Eso es negligencia espiritual disfrazada de bondad. Escucha esto con atención porque es importante. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:7 estas palabras: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder de Dios habita en lo que aparentemente es frágil. Pero hay una diferencia crucial entre un vaso humilde y un vaso roto. El vaso humilde puede contener el tesoro. El vaso roto lo derrama. Y Dios no te llama a derramar su tesoro. Te llama a guardarlo con fidelidad. ¿Qué haces entonces con los objetos rotos que tienes en tu hogar? Lo primero es hacer una evaluación honesta. Recorre tu casa con los ojos abiertos y con el Espíritu Santo como guía. ¿Qué está roto que debería estar reparado? ¿Qué está dañado que debería ser reemplazado? ¿Qué ha perdido su función y sigue ocupando espacio como si todavía sirviera? Esa evaluación no es solo práctica, es espiritual, porque el orden y la integridad de tu hogar en lo natural reflejan y afectan el orden y la integridad de tu hogar en lo espiritual. Lo que no puedas reparar, deséchalo. No lo regales. No lo pases a otras manos. Sácalo definitivamente del ciclo. Y antes de hacerlo, ora sobre él. Declara sobre ese objeto que su ciclo en tu hogar ha terminado, que lo que representaba en términos de ruptura, de interrupción, de incompletud, no tiene más lugar en tu casa, y luego llena ese espacio vacío con algo nuevo, con algo íntegro, con algo que represente la restauración y la plenitud que Dios tiene preparada para tu familia. Y si ya regalaste objetos rotos y sientes que algo en tu hogar o en tu vida quedó desequilibrado después de ese gesto, no te condenes. La gracia de Dios es más grande que tu ignorancia, pero actúa, ora, declara, reclama las promesas de restauración que están en la palabra, porque el Dios que restauró a Job, que sanó al ciego de nacimiento, que resucitó a Lázaro, también puede restaurar lo que se quebró en tu hogar por gestos hechos sin discernimiento. Pero espera. Lo que viene ahora va a tocar una fibra muy íntima. Porque la tercera cosa de la que vamos a hablar es algo que casi todos hemos hecho alguna vez. Y cuando entiendas por qué nunca deberías haberlo hecho, algo en tu interior va a cambiar para siempre. No cambies el video. Esto es demasiado importante. Bueno, la tercera cosa, la ropa demasiado personal. Esto que voy a decirte ahora va a sorprenderte. No porque sea extraño, sino porque cuando lo escuches vas a decir, ¿cómo no lo había visto antes? La ropa que usas no es simplemente tela, no es simplemente moda o comodidad. En el lenguaje bíblico, las vestiduras tienen un peso espiritual extraordinario, y cuando las regalas sin discernimiento, especialmente las más íntimas y personales, puedes estar haciendo algo con consecuencias que van mucho más allá de lo que imaginas. La Biblia está llena de momentos en que la ropa no era solo ropa. Cuando Elías fue llevado al cielo en el torbellino, cayó su manto sobre Eliseo. Y ese manto no era simplemente una prenda de abrigo, era la señal visible de la unción que se transfería de un profeta al siguiente. 2 Reyes 2, 13, 14 nos dice que Eliseo tomó ese manto, golpeó las aguas del Jordán y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y las aguas se dividieron. El manto llevaba sobre sí algo que iba más allá de lo material. Llevaba la unción, la identidad espiritual, la autoridad del profeta que lo había usado. Eso que le pasó a Eliseo con el manto de Elías no fue una excepción mística reservada para los profetas del Antiguo Testamento. Fue la demostración visible de un principio espiritual que sigue operando hoy. En Hechos 19, 11, 12, leemos que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que llevaban a los enfermos los paños o delantales que habían tocado su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Los paños que habían estado en contacto con el cuerpo de Pablo llevaban algo sobre ellos. Y ese algo producía milagros. Si la ropa puede llevar la unción de Dios, también puede llevar otras cosas. Y aquí es donde necesito que pongas toda tu atención. La ropa que está más cerca de tu cuerpo, la más íntima, la más personal, es la que más carga de tu historia espiritual y emocional lleva sobre sí. Lleva el registro invisible de tus noches de oración, de tus momentos de quebranto delante de Dios, de tus victorias y de tus batallas,
de los procesos que has vivido en lo más íntimo de tu ser. Y cuando la entregas a alguien sin discernimiento, sin oración, sin conciencia de lo que estás haciendo, puedes estar transfiriendo ese registro a otra persona. Pero también está la otra cara. Cuando recibes ropa muy personal de alguien cuya historia espiritual no conoces, cuyo hogar está lleno de conflicto o de prácticas que van en contra del reino de Dios, puedes estar recibiendo sobre ti algo que no pediste y que no necesitas. No lo digo para llenarte de paranoia, lo digo para darte discernimiento. Porque el discernimiento es exactamente lo que Jesús nos ordenó tener en Mateo 7:6, cuando dijo que no diéramos lo santo a quienes no podían honrarlo. Considera la historia de José. Cuando sus hermanos lo tomaron, lo primero que hicieron fue quitarle la túnica de colores que su padre Jacob le había dado. Génesis 37:23. Esa túnica no era simplemente una prenda colorida, era el símbolo visible de la elección, de la cobertura y del favor de su padre sobre él. Y cuando sus hermanos se la quitaron, comenzó el periodo más oscuro de la vida de José. La venta como esclavo, la prisión, los años de espera. Y aunque Dios nunca abandonó a José en ese proceso, hay algo muy revelador en el hecho de que el ataque de sus enemigos comenzó precisamente quitándole lo que lo cubría. Ahora piénsalo en términos de tu propia vida. Hay personas que han tomado de ti, que han recibido de ti, cosas que deberían haberlas guardado contigo. Has regalado lo que te cubría, lo que te identificaba, lo que llevaba sobre sí la marca del favor de Dios sobre tu vida, a personas que no podían honrarlo. Y hay algo más todavía. Hay creyentes que reciben ropa de personas con las que no deberían tener intercambios espirituales de ningún tipo, y luego se preguntan por qué sienten un peso, una opresión, una confusión que no pueden explicar. Escucha, esto no es una invitación al miedo, es una invitación al discernimiento. La solución no es vivir aterrado de la ropa que te dan. La solución es desarrollar la sensibilidad espiritual que el Espíritu Santo quiere darte para que puedas saber qué aceptar y qué rechazar, para que puedas saber qué dar y qué guardar, para que cada cosa que entre o salga de tu hogar pase por el filtro de la oración y del discernimiento. Si ya regalaste ropa muy personal y sientes que algo cambió después de ese gesto, o si tienes en tu closet prendas que recibiste de personas cuya influencia espiritual no es sana, ora sobre eso. Lleva esa situación delante de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te revele lo que necesitas saber, y declara sobre tu vida y tu hogar la cobertura de la sangre de Cristo. Porque esa cobertura es más poderosa que cualquier transferencia espiritual que haya podido ocurrir a través de cualquier prenda. Romanos 13:14 dice: Vestíos del Señor Jesucristo. Esa es la cobertura definitiva. Esa es la prenda que ningún enemigo puede quitarte. Esa es la vestidura que el Padre mismo pone sobre ti cuando te recibe en su presencia. Y cuando estás vestido de Cristo, cuando su cobertura es lo que te identifica, lo que te protege y lo que habla de ti, ninguna transferencia espiritual no deseada tiene autoridad para quedarse sobre tu vida. Pero guarda lo que vas a escuchar ahora, porque la cuarta cosa es la que más directamente toca el área donde más duele. Es la que tiene que ver con tu economía, con tu provisión, con el flujo de recursos que Dios estableció para tu familia. Y lo que vas a descubrir va a explicar muchas cosas que quizás llevas tiempo sin poder entender. No te vayas. Esto es lo más importante de todo. La cuarta cosa: las carteras y monederos usados. Llegamos al cuarto y último punto de este mensaje, y quiero que lo recibas con toda la atención de tu corazón, porque lo que voy a decirte ahora conecta directamente con algo que Dios tiene muy claro en su palabra. La mayordomía del dinero no es simplemente un asunto financiero, es un asunto profundamente espiritual. Y los objetos que usamos para guardar, administrar y mover el dinero llevan sobre ellos el registro de nuestra relación con la provisión de Dios. Una cartera no es solo cuero o tela. Un monedero no es solo un accesorio. En el lenguaje de la mayordomía bíblica, son los contenedores de tu relación con la provisión. Cada billete que guardaste en esa cartera, cada decisión financiera que tomaste mientras la usabas, cada momento de abundancia y cada momento de escasez que viviste con ella en tu bolsillo, dejaron una huella invisible en ese objeto. Una historia.
Un patrón. Un registro de cómo el dinero ha fluido o ha dejado de fluir en tu vida. Lucas 16:11 registra estas palabras de Jesús. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La fidelidad en el manejo del dinero, en cómo lo guardas, cómo lo administras, cómo lo honras como una herramienta que Dios puso en tus manos, es una señal de tu madurez espiritual. Y los objetos que usas para manejar ese dinero son parte de esa ecuación. Piensa en la parábola de los talentos en Mateo 25. El Señor entregó recursos a 3 siervos. 2 de ellos los administraron con fidelidad y creatividad. Uno los escondió por miedo. Y cuando el Señor regresó, la pregunta no fue solo cuánto dinero había. La pregunta fue qué habías hecho con lo que se te confió, cómo lo habías manejado, con qué actitud y con qué sabiduría habías administrado la provisión que estaba en tus manos. Ahora conecta eso con las carteras y monederos. Cuando tú usas una cartera durante años, esa cartera se convierte en el testigo material de tu historia financiera con Dios. Si fue un periodo de fidelidad, de diezmo, de ofrendar con alegría, de confiar en la provisión de Dios incluso en los momentos difíciles, esa cartera lleva sobre sí la marca de esa fe. Pero si fue un periodo de deudas acumuladas por decisiones imprudentes, de diezmos no pagados, de ofrendas retenidas por miedo, de una relación con el dinero marcada por la ansiedad y la desconfianza, esa cartera también lleva ese registro. Y cuando regalas esa cartera a alguien sin discernimiento, sin oración, sin limpiar ese registro espiritual, puedes estar enviando ese patrón hacia la vida financiera de otra persona. O peor aún, cuando recibes la cartera usada de alguien más, puedes estar recibiendo sobre ti el patrón financiero de esa persona. La historia de escasez, de deuda, de relación disfuncional con el dinero que esa cartera cargó durante años, puede comenzar a operar en tu propia vida. Déjame decirte algo que he observado en el ministerio, y lo comparto con humildad porque sé que puede sonar fuerte. He visto creyentes que después de recibir carteras o monederos de otras personas, especialmente de familiares con historias financieras complicadas, comienzan a experimentar exactamente los mismos patrones de escasez, de deuda, de dinero que llega y desaparece sin explicación lógica. No siempre, no en todos los casos, pero con una frecuencia que no puede ignorarse. La Biblia habla en Proverbios 13:22 de que el hombre de bien dejará herencia a los hijos de sus hijos. La herencia no es solo dinero, es un patrón, es una historia, es una cultura de manejo de los recursos que se transmite de generación en generación. Y así como se puede heredar una cultura de bendición y de fidelidad, también se puede heredar una cultura de maldición financiera, de escasez crónica, de dinero que nunca alcanza. Y esa transmisión no solo ocurre a través de la sangre y los patrones familiares, también puede ocurrir a través de objetos cargados con esa historia. Ahora bien, ¿qué haces con tu cartera actual? Primero, evalúa su historia. ¿Qué periodo de tu vida representa? ¿Fue un tiempo de fidelidad y de bendición, o fue un tiempo de lucha y de patrones financieros que necesitas romper? Si fue un tiempo de escasez y de malos hábitos financieros, considera cambiarla. No porque la cartera tenga poder sobre ti, sino como un acto profético de declaración de que estás comenzando un nuevo capítulo en tu historia financiera con Dios. Si decides cambiarla, no la regales. No la pases a otras manos cargada con esa historia. Deséchala definitivamente. Y antes de hacerlo, ora sobre ella. Declara que el patrón financiero que representó no tiene más autoridad en tu vida. Que comienzas una nueva historia de fidelidad, de mayordomía sabia y de confianza en la provisión de Dios. Y luego recibe tu nueva cartera como un símbolo de ese nuevo comienzo. Ponle dentro desde el primer día un billete, aunque sea pequeño, como declaración de que en ese espacio habita la bendición de Dios y no la escasez. Y si recibes una cartera de alguien más, especialmente si es usada, ora sobre ella antes de usarla. Conságrala al Señor. Declara sobre ella que cualquier patrón financiero que haya estado operando en ella queda roto por el poder de la sangre de Cristo. Que esa cartera comienza una nueva historia en tus manos. Una historia de mayordomía fiel, de diezmo honrado, de generosidad sabia y de provisión sobrenatural. Porque Filipenses 4:19 no es solo un versículo bonito para poner en una tarjeta de cumpleaños. Es una promesa que Dios mismo hizo y que no ha vencido.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa es para ti, pero para caminar en ella necesitas ser sabio, necesitas ser intencional, necesitas entender que cada decisión que tomas, incluyendo lo que sale y lo que entra a tus manos, tiene un peso espiritual que no puedes ignorar. Y ahora que ya conoces las 4 cosas, quiero que hagas algo. Haz una pausa. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. ¿Reconoces alguno de estos patrones en tu propia vida? ¿Hay algo que salió de tus manos sin discernimiento? ¿Hay algo que recibiste sin oración? No te condenes. No entres en pánica, porque el mismo Dios que te trajo a este mensaje hoy, el mismo Dios que permitió que escucharas estas palabras, tiene el poder y la disposición de restaurar todo lo que se necesita restaurar en tu vida y en tu hogar. Lo que Él comenzó en ti, lo puede terminar. Y lo que el enemigo intentó interrumpir, Dios lo puede revertir. Pero necesito que hagas algo más antes de que terminemos. Necesito que seas honesto contigo mismo sobre algo que tal vez has estado evitando. Porque hay una verdad que corre por debajo de todo lo que hemos hablado hoy, una verdad que es más importante que las 4 cosas, más importante que cualquier objeto o prenda o utensilio, y es esta: la mayor protección que puedes tener sobre tu hogar, sobre tus bendiciones y sobre tu familia, no viene de lo que guardas o de lo que regalas, viene de tu intimidad con Dios, viene de tu fidelidad a su palabra. Viene de la cobertura espiritual que solamente Él puede darte. Los objetos que salen o que entran a tu hogar tienen el peso que tienen porque el mundo espiritual es real. Pero el Dios que gobierna ese mundo espiritual es infinitamente más grande que cualquier puerta que se haya podido abrir en tu vida. Salmos 91:1 lo dice con una claridad que debería instalarse en tu corazón para siempre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es tu protección, esa cobertura es tu escudo. Y cuando vives en intimidad con Dios, cuando su palabra habita en ti con riqueza, cuando su presencia es la atmósfera de tu hogar, tienes una protección que ningún enemigo puede perforar y ninguna puerta abierta por ignorancia puede sostener. Así que hoy no solo te llevo información, te llevo un llamado a revisar lo que tienes en tus manos, a ser más intencional con lo que das y con lo que recibes, a orar sobre tu hogar, sobre tus pertenencias y sobre cada intercambio que hagas con otras personas, a construir una cultura de discernimiento espiritual en tu familia que se transmita de generación en generación como la herencia más valiosa que puedes dejar. Porque ese es el objetivo de todo lo que hemos hablado hoy. No llenarte de miedo, no llenarte de superstición, sino llenarte de sabiduría. La misma sabiduría que Dios prometió dar generosamente a todo el que se la pida en Santiago 1:5. La sabiduría que te permite vivir en este mundo con los ojos abiertos, discerniendo lo que viene de Dios y lo que no, lo que fortalece tu hogar y lo que lo debilita, lo que honra la presencia de Dios en tu vida y lo que la contradice. Si este mensaje dejó algo valioso en tu corazón, dale like ahora. Compártelo con alguien que vino a tu mente mientras escuchabas. No es casualidad que pensaste en esa persona. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y escribe en los comentarios: hoy mismo decido que, con la ayuda de Dios, seré sabio con todo lo que pase por mis manos. Padre Celestial, en este momento me paro en la brecha por cada persona que escuchó este mensaje hoy. Señor, tú conoces las puertas que se abrieron en sus hogares por ignorancia, por falta de discernimiento, por gestos hechos con buena intención pero sin sabiduría. Tú conoces los objetos que salieron de sus manos y los que entraron a sus hogares. Y tú, Señor, que eres el Dios de toda restauración, el Dios que no desperdicia nada y que puede redimir todo, te pedimos hoy que cubras cada hogar representado en este momento con tu presencia poderosa. Que tu sangre, Jesús, sea la señal sobre cada puerta de cada casa. Que el Espíritu Santo tome residencia en cada rincón donde el enemigo intentó instalarse. Señor, rompe toda cadena de escasez que se haya transmitido a través de objetos recibidos sin discernimiento. Restaura el flujo de bendición sobre cada familia. Devuelve la atmósfera de paz, de unidad y de favor que tú estableciste para cada hogar. Señor,
Dale sabiduría a tus hijos para discernir lo que entra y lo que sale de sus manos, para dar con generosidad, pero también con discernimiento, para recibir con gratitud, pero también con oración, para honrarte a ti en cada intercambio, en cada gesto, en cada decisión cotidiana. Y Señor, que la bendición que proclama Deuteronomio 28 sea la realidad de cada hogar que te ha honrado hoy al escuchar tu palabra. Bendita la ciudad y bendito el campo. Bendita la entrada y bendita la salida. Bendita la canasta y el amasijo. Que así sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Te espero en el siguiente video. ¡Que Dios te bendiga!